lo que nos hacemos o llegamos a molestarnos, a enojarnos. Cuando nos enojamos, nos peleamos o discutimos con alguna persona, nuestra finalidad como ser humano es la venganza, ¿sí? Es vengarte, es el decir, en este momento me hiciste, me la pagas, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros, como por nuestra naturaleza pecaminosa, pues esa es nuestra reacción, ¿sí o no? Esa es nuestra reacción, es lo que hacemos como seres humanos. Nosotros no nos detenemos y queremos aquella persona que nos hace, luego queremos destruirla. Así somos, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios es diferente. Dios es diferente porque es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, ¿sí? Es un Dios de ira. Y en los versos que vamos a leer primeramente, dice el versículo 17, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más, el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues vemos en esta parte, primera parte que quiero ver es, el tema se llama, porque la ira de Dios contra una raza rebelde. La ira de Dios contra una raza rebelde. Y una pregunta, ¿por qué el ser humano está en rebeldía con Dios? Y otra pregunta, ¿qué es la ira de Dios? ¿Sí? ¿Qué es la ira de Dios? Según un comentarista, predicador, se llama John Piper, dice, la ira de Dios es su justo enojo contra el pecado y la maldad, una manifestación de una naturaleza santa y su amor por la justicia. Esta ira que difiere del enojo humano es dirigida hacia el pecado y las consecuencias que acarrea, no hacia las personas en sí mismo, y se considera un acto de amor, especialmente a través de la salvación o crucifixión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en este caso, la ira de Dios, ¿dónde se manifestó? Primeramente, vemos que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Él se manifestó en Él, en su muerte. Cuando estuvo en esa cruz, es el Padre Eterno que dio la espalda a Jesús completamente en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo que llevó nuestros pecados. Y esos pecados que dio, que fueron los pecados de todo el ser humano. Esa es la pregunta. ¿De todo el ser humano? No, es por el pecado de todo aquel que creyó en Jesucristo. ¿Sí? Porque si hubiera muerto Jesucristo por todo el ser humano, entonces todo el ser humano fuera salvo. Pero no es así. Algo bien entendido, y quiero tomar esta parte de que habló el pastor ayer, nomás voy a agarrarle un pedacito de lo que agarró, es de que aquellos que son salvos, que son hijos de Dios. ¿Ah? Son hijos de Dios. Y el plan
perfecto o el propósito de Dios es de que nosotros fuéramos sus hijos. ¿Sí o no? Fuéramos sus hijos. Ya muy independiente de todas las cosas que fuéramos a hacer, pero una de esas fuéramos sus hijos. Y para poder ser sus hijos, tuvo que poner esa ira en alguien, que era Jesucristo. Esa ira, y dice el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué va a vivir el justo por la fe? Porque Dios puso su ira en una persona que era justa, perfecta, no tenía mancha, no tenía pecado. Y entonces puso su ira en esa persona que se llama Jesucristo. Y para eso, por eso nosotros tenemos que entender, para que yo pueda entender la ira de Dios, también debo de entender el sacrificio de Dios. Para yo poder entender el sacrificio de Jesucristo, necesito entender que la ira de Dios existe. ¿Sí? Otra parte muy importante que dice este comentarista, dice que la ira de Dios, nos dice, la ira de Dios se dirige a la impiedad, a la maldad humana, no a la persona inocente. ¿Sí? No a las personas inocentes. Sino ¿a quién? ¿A quién se va a dirigir esa ira? Nosotros como hijos de Dios, por gracia, por esa gracia misericordiosa que tuvo por nosotros, nosotros no vamos a sufrir esa ira de Dios. Porque esa ira de Dios va a ser ¿a quién? A toda aquella persona que no creyó en Jesucristo, que no recibió a Jesús como su único Dios, que no aceptó a Jesucristo como su único Dios poderoso, su único Salvador. Por eso la ira de Dios va a llegar a esas personas. ¿Sí? La ira de Dios se aplica en los hijos de Dios. La ira de Dios no se aplica en los hijos de Dios, porque su fe está ¿en quién? En Cristo Jesús. Su fe, ¿en quién está? En Cristo Jesús. No puede estar más que no puede estar en otra cosa. Nuestra fe siempre debe de estar en Cristo. Por eso la ira de Dios no se va a aplicar en la iglesia, en los hijos. Y una de las cosas que pues siempre a veces vemos, Juan 3:16, y todo el mundo se lo sabe, pero yo, digamos en esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo lo digo de esta manera, porque de tal manera amó Dios a la iglesia, ¿sí? Amó Dios a la iglesia que dio a su único Hijo para que no se perdiera y tuviera vida eterna. ¿Sí? Entonces, Él nos da esa vida eterna. Nos da esa vida eterna por medio de Jesucristo. Y esa ira que estuvo en Jesucristo en ese momento fue una ira terrible, que llegó hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, yo o tú como cristiano, como hijo de Dios, necesitamos entender su muerte, su sacrificio que hizo en esa cruz. Tenemos que entenderla, porque si yo nomás vengo a la iglesia y digo, bueno, soy cristiano, pero no has entendido su muerte, su sacrificio que hizo en esa cruz para que tuvieras vida eterna, estamos mal. Entonces yo necesito creer, necesito entenderla para yo poder saber hasta dónde su ira de Dios llegó. ¿Sí?
Para poder entender la vida eterna necesitas creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, y este punto, su ira estará aplicada en esas personas. Su ira estará aplicada en esas personas. Ahora, yo te digo, en todas las iglesias que existen en el planeta Tierra, hay cizaña y hay trigo. Entonces, tienes que analizar si verdaderamente eres cizaña o eres trigo. Porque si eres cizaña, pobrecito de ti, la ira de Dios va a caer sobre ti. ¿Sí? Va a caer. Entonces, por eso tengo que analizar mi vida. ¿Sí? Si no tienes una vida en obediencia, no eres un hijo de Dios. Si no tienes una vida en obediencia. ¿Sí? Ayer decía el pastor, dice, ¿cuántos vinieron ayer a la iglesia? Y podemos decir muchas cosas, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. Pero no nomás es un día a la semana el servicio a la iglesia. Son 2 días. Y decía el pastor, 2 horas. 2 horas. ¿Y cuántas veces vienes? ¿Sí? Es mejor estar, ¿cómo dice? Se me fue el versículo. Estar ¿mandé? ¿Un día qué? En su presencia. ¿Y 1000 qué? Fuera de ellos. Entonces, ahora, si analizas ese versículo, ¿qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo como cristiano, verdaderamente me interesa lo que es de Dios. Me interesa lo que Jesucristo me está enseñando. Lo que Dios ha hecho en esa cruz para que yo sea salvo. ¿Me interesa? Y si me interesa, yo tengo que ser una persona obediente en todos los aspectos. No nomás el día que vengo aquí a la iglesia, el día sábado o el día viernes, sino en toda mi semana. Tengo que ser una persona obediente delante de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos personas desobedientes. ¿Sí? La ira de Dios es un atributo secundario. Ajá. Y no podemos decir que Dios es ira, porque Dios es amor. El amor es la naturaleza de Dios. No podemos decir que Dios es ira. Se los voy a explicar. Dios aplica su ira por una causa. Ajá. Dios no es ira, porque Dios es amor. Se contradeciría. Pero Dios puede aplicar su ira por una causa. ¿Y la causa cuál es? El pecado. ¿Sí? El pecado. Entonces la ira de Dios, cuando es aplicable, es porque el hombre ha sido una persona desobediente. Una persona desobediente. Entonces por eso Dios aplica su ira. Y no quiere decir que Dios es ira, no, porque si no, entonces, ¿dónde estaría su santidad? Dios es santo, y al ser Dios santo, Él tiene que, por obligación o por como le podamos llamar, aplicar su ira. ¿Sí? Porque Él es santo, Él es perfecto, y entonces Él no acepta lo que es el pecado. Por eso tiene que aplicar su ira. ¿Qué dice el Salmo 103, 8 y 9? Mientras lo buscan, dice, algo en su creación que es revelado a Dios, por lo tanto, él responde en ira debido a los pecados del hombre, pero responde en amor
lo que Él es, porque eso la ira de Dios no es caprichosa, no es irracional, no es impulsiva y no es explosiva. Ajá. No es así Dios. Pero el ser humano sí. ¿El ser humano cómo es? Explosivo. En el momento que le dicen algo, hacen algo, ¿qué pasó? Espérate, sacas tu yo, sacas tu carne. Pero Dios es un Dios paciente. Espera para poder aplicar su ira. ¿Qué dice Salmo 103, 8 y 9? ¿Quién lo quiere leer? Ajá. Entonces, ¿qué es? Misericordioso. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Entonces, pero tú y yo, ¿cuánto guardamos nuestro enojo? Hasta días, meses, contra cualquier persona. ¿Sí? Y el Salmo 45, 8, ¿qué dice? Y dice lo mismo, ¿no? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Lo que vemos en estos versículos, hermanos, es que tenemos un Dios paciente. Un Dios paciente, que voy a poner ahora los ejemplos. Un Dios paciente. Este Dios paciente que tenemos, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde aplicó primeramente su ira en el ser humano? Lo vemos con Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo estuvo? No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, pero en el momento de su desobediencia, ¿qué es lo que sucedió? Fue lanzado afuera. ¿Sí? ¿Y qué le decía en Génesis capítulo 3, 3 y 4? ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muréis. Entonces la serpiente le dijo todo lo contrario, ¿no? No vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. ¿Hubo qué? Primer desobediencia. Tomó de lo que no tenía que comer. Y entonces fue desechado. ¿Sí? Fue desechado. Entonces, ¿y qué le dijo el Señor? Si comes de este árbol, vas a morir. De este fruto, más bien. Vas a morir. ¿Y qué pasó? Lo come y se lo aplicó. Muerto. Murió. Completamente. ¿Sí? Y de ahí vemos también en Génesis 6, 5. La maldad crece. La maldad crece después de ahí. ¿Y qué dice en el 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué viene ahí? El diluvio. Viene el diluvio, la destrucción completa, pero ¿cuánta paciencia tuvo después de que Adán y Eva fueron lanzados del huerto? Después, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor? ¿Hasta dónde? Hasta que llegó Noé, o hasta el momento de Noé, que hace la arca y la tierra es destruida. ¿Cuántos años pasaron? ¿Y qué es lo que quería el Señor? Que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Y su maldad tenían el mal. ¿En dónde? En su corazón. Tenían el mal. Entonces, y de ahí vamos viendo el pueblo de Israel igual.
¿Qué es lo que sucede? Llega Dios ahora al pueblo de Israel, quiere sacar al pueblo de Israel del mundo por medio de Abraham, y entonces empiezan a formar la nación, y hay una nación, y fue esclavizada. Y después de ahí lo saca de Egipto. ¿Y cuál era su maldad? Nuevamente, el Señor quería una nación santa, pura, pero había imperfección en ellos. No querían. Había desobediencia. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:15? Deuteronomio 6:15. Dice, porque, ¿ya lo tienen? Porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. ¿Por qué era Dios celoso? ¿Por qué? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Seguía qué? Ídolos, idolatría, hechicería y muchos pecados más. Y le decía, se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. ¿Ah? El Señor les decía eso. Y en el 7:4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el fruto y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por eso todo lo que vinieron todas las situaciones difíciles con el pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Por qué? Por causa de su maldad, por causa de su pecado. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Y en el 9:7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entráis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces, el ser humano, por naturaleza, por causa del pecado, ha sido un ser humano rebelde, desobediente ante Dios. Ante Dios. No ha habido una persona que sea perfecta o santa. Solamente Dios ha sido perfecto y Jesucristo. Entonces todo el ser humano ha sido en contra de Dios, sabiendo que Dios los ha formado y los ha hecho en esta tierra. Los formó en esta tierra. ¿Sí? En el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo, eso vemos en el tiempo de ellos, ahora en este tiempo que estamos viviendo. Es la misma historia, la misma situación que estuvieron viviendo en ese tiempo, es la misma situación que estamos viviendo en este tiempo, la maldad. La única diferencia de ellos a nosotros en aquel tiempo, tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo, y que por medio de Jesucristo tú y yo somos salvos. Si no fuera por Jesucristo, estuviéramos completamente perdidos y la ira de Dios caería sobre nosotros. La ira de Dios caería sobre nosotros porque por medio de Jesucristo tú y yo somos salvos. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay por dónde ir más que por medio de Jesucristo. Por eso Pablo les hablaba a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 6, ¿qué dice? Busquen Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Y aquí le hablaba a la iglesia, no le estaba hablando al ser humano de afuera, a los que no creían en Jesucristo, les hablaban a aquellas personas que estaban dentro de la iglesia. Y dice Colosenses, ¿ya lo tienen? Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿sí? Cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, la maldad está afuera y la maldad está adentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Por eso aquí vemos cuando habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿qué habla? 5 se llenaron del Espíritu Santo con el aceite y las otras 5 insensatas, ¿qué hicieron? Fueron desechadas. No entraron al reino. Y dentro de la iglesia es lo mismo ahorita. Dentro de la iglesia hay personas que aparentemente están en la iglesia, creen en Jesucristo o piensan que están creyendo en Jesucristo, pero no le obedecen a Jesucristo. Y aquí no podemos decir quién, solamente Cristo y la persona, porque nadie ve los corazones de la persona. Yo no puedo ver su corazón de ustedes ni ustedes el mío. Solamente el que ve el profundo del corazón es Jesucristo. Y solamente Jesucristo es el que va a determinar y va a decir quién es mi hijo. Y cuando venga Jesucristo en el rapto de la iglesia, cuando Él venga en las nubes, se pare, va a agarrar lo que es de Él. Y los demás, cuello. Y va a venir la ira de Dios sobre ellos. Ay, está tremendo, ¿no? Está tremendo porque Cristo es el único que conoce tu corazón. Y podemos estar aquí aplaudiendo, podemos estar diciendo, escuchando, sentado ahí, pero a lo mejor no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios buscan a Cristo. Les interesa cuando el Señor Jesucristo llega con los sacerdotes, cuando tenía 7 años y llega ahí al templo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? ¿En los negocios de quién? ¿Y nosotros dónde tenemos que estar? ¿En los negocios de quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Jesucristo. Entonces, a mí, si yo es mi Padre, a mí me interesa lo que Jesucristo me va a dar. Así de fácil. Pero si no, no me va a interesar. En las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo vivías antes? En esos pecados. Esos pecados son los que los estabas viviendo cuando estabas allá afuera, cuando tú no creías en Cristo. Pero aquí dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú todavía estás viviendo algún pecado, hermano, algún pecado que está en la palabra de Dios que te dice, esto es incorrecto, arrepiéntete, porque pronto Jesucristo está a las puertas. Pronto Jesucristo está a las puertas y va a venir. ¿Y qué dice? Vamos al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen una injusticia, que detienen con injusticia la verdad. En Romanos no pierdan 1:18. Ajá. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién detiene la verdad? ¿Quiénes son los que están deteniendo esa verdad? Y la verdad es Jesucristo. ¿Quién detiene la verdad? Hay personas que lo hacen. ¿Sí? Detienen la verdad, el evangelio, hablan mentira, la palabra la tuercen para fines de ganancias deshonestas, falsos profetas, maestros, apóstoles, que en fin enseñan lo terrenal. ¿Qué enseñan? Lo terrenal. Porque ¿qué te enseñan ese tipo de iglesias? Que no creen en Jesús.
puras cosas terrenales, dinero, fama, ¿sí? Entonces, ¿en quién estás confiando? Si tú todavía estás pensando en que hay apóstoles, hay profetas, pues son gente mentirosa, gente que verdaderamente no es la verdad, no dicen la verdad, no dicen la verdad, porque ya en este tiempo están torciendo la verdad, lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, estos profetas, estos maestros, estos evangelistas falsos que hay, que dicen pura prosperidad, pura prosperidad. Pero no te dicen, arrepiéntete, hermano, porque si no, no te vas a ir al cielo. ¿Qué te dicen? No te preocupes, hay bendición para ti, hermano. Hay bendición para ti. Cree en Jesús y hay bendición para ti. ¿Sí me explico? No te preocupes, aquí están las monedas de la bendición. ¿Quién las quiere? Y todos van a decir, yo las quiero. Entonces, pura prosperidad, puras cosas que no son conforme la palabra. El evangelio no es así, hermanos. ¿Qué dice Romanos 1:8? ¿Qué dice Romanos 1:8? A ver, búsquenlo. Enseñan lo terrenal y no lo espiritual. Y el mundo también está completamente torcido. La verdad dando falsas enseñanzas. Por ejemplo, la ideología de género. Es una falsedad que hay en las escuelas. Todo ese tipo de cosas, de enseñanzas, que torcieron la verdad. ¿Sí? En aquellos tiempos no podías hablar de una persona de ese tipo. Ahora libremente lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo han torcido. Y han torcido lo que es la verdad. La palabra de Dios la han torcido. Entonces, el mundo ha sido torcido, ahora la iglesia ha sido torcida. ¿Sí? Porque la iglesia en general, hay mucha iglesia general que ha sido torcida. Sus enseñanzas son falsas y no buscan lo que dice la palabra. ¿Y para qué sirve la verdad? ¿Qué dice la palabra en Hechos 1:8? ¿Tendrás poder para qué? A ver, léalo. Hechos 1:8. Tendremos poder para bendiciones. ¿Eso dice la palabra? No. ¿El poder para qué es? Para hablar la verdad, hablar la palabra, hablar de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, es para hablar la palabra, la verdad. No vas a hablar mentiras, no vas a hablar cosas incorrectas delante de Dios. Vas a hablar lo que dice la palabra de Dios. La palabra. Y tienes ese poder para hablar, llevar el evangelio, hablar de Jesucristo, hablar lo que dice su palabra. Tienes ese poder, pero no para decir, hermanos, aquí va a haber bendiciones, va a haber esto, va a haber aquello, hermanos. ¿Sí? Cosas que no dice la Biblia. Están torciendo la verdad, están torciendo la palabra. En el verso 19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce, estamos en Romanos 1, no se pierdan, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder
y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Qué quieren decir estos versos? El mundo, ¿qué dice? No hay Dios. No existe Dios. Ajá. No hay un Dios en esta tierra. Porque si hubiera Dios, la maldad se acabara. La pobreza de África, la pobreza de acá se acabara si hubiera un Dios. Ahorita el río que se desbordó, si hubiera un Dios, no hubiera permitido eso. Eso dice el hombre, ¿sí o no? El hombre no cree que hay un Dios, no cree que hay Dios, y más los ateos. Pero sinceramente son personas insensatas. Personas que sí, a la vez dicen que no hay un Dios, pero sí hay un Dios para ellos. ¿Sí? Hay un Dios para ellos. Y entonces, pero son necios. Por eso Dios les aplica su ira por su desobediencia al hombre. ¿Por qué se los aplica? Porque ellos no quieren reconocer a Jesucristo. No quieren reconocer que hay un Dios. Entonces, por eso la ira de Dios va a ir contra todas esas personas. Contra todas esas personas. Para ir finalizando, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 16, 8 y 11. Allí donde vemos las copas de ira. ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Sí? Y sabemos que en ese tiempo nosotros ya no vamos a estar. Sabemos que el Espíritu Santo ya va a estar con la iglesia allá arriba. Sabemos que el Espíritu Santo pues ya no va a obrar con ellos en ese momento. Pero en este momento, ¿qué pasó con la bestia y con todas esas personas que adoraban a la bestia? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 al 11? Aquí una pausa. Si no hay Dios, ¿por qué blasfeman contra Dios? Porque tienen conocimiento que hay Dios. Nada más que no quieren reconocer a Dios. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? No hubo un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. Nosotros no podemos tomar el arrepentimiento, nosotros no nos podemos arrepentir por sí solo nosotros. Necesitamos a alguien para podernos arrepentir y ese es Jesucristo y Él es el único que te puede dar el arrepentimiento y el perdón. Y entonces ellos por eso no se arrepintieron, porque verdaderamente que tenían en su corazón maldad, un mal, ¿sí? Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de nieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron otra vez contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Imagínense, ¿no? Imagínense. Pongo el ejemplo cuando lo del COVID, ¿no? Cuando del COVID, pues mucha gente, pues buscaba a Dios, ¿sí? Buscaba a Dios. Luego, se fueron de Dios. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por un arrepentimiento genuino para ser hijos de Dios? ¿O para que nada más los sanara? Nada más para sanarlos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el arrepentimiento lo da Dios. Y si Dios no te da arrepentimiento, y si Dios no te ha hecho como hijo de Dios,
un hijo de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ti. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pedirle al Señor que te dé ese arrepentimiento genuino. Porque viene Cristo. Y cuando llegue Cristo, va a venir el lloro, el crujir de dientes para aquellas personas que no creyeron en Cristo. Que estuvieron en una iglesia, hermano, y no fueron hijos de Dios. Olvida los del mundo, porque los del mundo, pues los del mundo van a estar allá en su sufrimiento, pero dentro de la iglesia, estaban en la iglesia, cantaban, buscaban aparentemente a Dios, entre comillas, pero no eran de Dios. Y cuando le dice el Señor, yo no los conozco, no los conocí, jamás, no son míos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a ser hijos de Él, que nos dé esa salvación si no te la ha dado, que te dé el arrepentimiento, que te dé esa necesidad de buscarlo. Y aquella persona que es hija de Dios, obedece a Jesucristo. ¿Sí? Ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu ira, Señor, llega a aquellas personas que no creen en ti, Padre. Pero gracias porque tú nos has guardado de esa ira, porque somos tu iglesia, Padre, y somos tu iglesia y somos tu cuerpo, Padre. Y sabemos, Señor, que nosotros no vamos a ser dañados por esa ira. Gracias por Jesucristo, gracias por esa gracia, Padre, esa misericordia que tuviste por cada uno de tus hijos, mi Señor. Bendícelos, Padre, bendícenos, Señor, y guárdanos de toda maldad, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.